¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible que dos personas desaparezcan sin dejar rastro, como si la tierra misma se las hubiera tragado? Bienvenidos a Historias Prohibidas. Antes de comenzar, me gustaría que escriban en los comentarios desde qué parte del mundo están escuchando esta narración. Corría la década de 1930 en el Reino Unido, una época marcada por la incertidumbre y los ecos de una guerra que apenas se había apagado. En una pequeña aldea rural de Somerset vivían dos hermanas inseparables, Flora, de 14 años, y Alice, de apenas 12. Hijas de un profesor de historia local, crecieron rodeadas de relatos sobre castillos en ruinas, batallas olvidadas y antiguos monasterios que el tiempo había reducido a escombros. Esa fascinación por lo viejo, lo misterioso, las llevaba constantemente a buscar aventuras más allá de los límites que sus padres consideraban seguros. Una tarde gris, después de varios días de lluvia, las niñas escucharon a un grupo de adultos hablar sobre unas ruinas escondidas en las colinas cercanas. Se trataba de los restos de un priorato medieval abandonado, un sitio cubierto por la maleza y al que pocos se atrevían a acercarse. La gente del pueblo susurraba que aquel lugar estaba marcado por la desgracia, desapariciones, voces entre las piedras y hasta sombras que se movían al caer la noche. Flora y Alice, intrigadas por aquellas historias, decidieron que debían verlo con sus propios ojos. Tomaron una linterna pequeña, un cuaderno y salieron rumbo a las colinas al caer la tarde. Nadie en el pueblo las vio pasar. Nadie notó cuando las dos siluetas infantiles se internaron en los senderos húmedos, entre el aroma a tierra mojada y las ramas que crujían bajo sus pies. Horas después, cuando la oscuridad se apoderó del valle, las hermanas no regresaron a casa. Lo que parecía una simple travesura, pronto se transformó en uno de los misterios más inquietantes de la región. Cuando la familia notó la ausencia de Flora y Alice, el reloj ya marcaba la medianoche. Su madre, desesperada, recorrió las casas vecinas preguntando si alguien había visto a las niñas. El padre, con un farol en mano, salió rumbo a los senderos que llevaban hacia las colinas. El viento soplaba fuerte y la neblina descendía, haciendo cada paso más incierto. Al amanecer, los vecinos se unieron a la búsqueda. Más de una docena de hombres y mujeres avanzaron entre arbustos y piedras resbaladizas, llamando los nombres de las hermanas. Fue uno de ellos, un anciano pastor, quien aseguró haber visto unas huellas pequeñas en el barro que llevaban directo a las ruinas del priorato. Lo inquietante era que, junto a esas huellas, había marcas profundas, como si alguien, o algo, hubiera arrastrado ramas o piedras pesadas. Al llegar al priorato, la escena era perturbadora. Los muros caídos proyectaban sombras que parecían moverse con la luz del amanecer. Entre la maleza, encontraron el cuaderno de Flora, empapado por la lluvia. Las primeras páginas mostraban dibujos torpes de las piedras y anotaciones sobre símbolos tallados en los muros. La última hoja escrita tenía apenas una frase: Alice dice que alguien nos observa. Los rescatistas registraron cada rincón. Encontraron restos de hogueras antiguas, trozos de tela rasgada atrapados en los arbustos y una pequeña linterna rota cerca de un altar derruido. Pero no había rastro de las niñas. La búsqueda continuó durante semanas. Perros rastreadores fueron llevados hasta el priorato, pero los animales se detenían en seco frente a la entrada, rehusándose a avanzar, gimiendo y retrocediendo con el lomo erizado. Aquella reacción alimentó las sospechas de los más supersticiosos. Decían que esas ruinas guardaban un secreto oscuro, que las hermanas no habían sido las primeras en desaparecer allí, y quizás tampoco serían las últimas. Con el paso de los días, la desesperación se transformó en silencio. La policía local concluyó que las niñas probablemente habían caído en algún barranco o río cercano, aunque nunca se encontraron rastros de cuerpos ni ropa. Sin embargo, los rumores crecían. Los ancianos del pueblo recordaban viejas leyendas sobre el priorato, hablaban de monjes que practicaban rituales prohibidos y de una maldición que cayó sobre el lugar cuando fue abandonado siglos atrás. Un periodista de Londres, intrigado por el caso, viajó hasta Somerset para cubrir la historia.
Su investigación reveló algo inquietante. En los archivos de la parroquia había registros de otras desapariciones en la misma zona, datadas desde el siglo XIX. Pastores, viajeros e incluso un niño que había ido a recoger leña, todos se habían desvanecido en las cercanías del priorato. Lo más perturbador era la coincidencia, siempre ocurrían en días nublados, con la niebla descendiendo sobre el valle. El periodista entrevistó a los padres de Flora y Alice, quienes mostraron los dibujos hallados en el cuaderno. Entre las figuras torpes, había símbolos que no parecían obra de una niña. Cruces invertidas, círculos con formas geométricas extrañas y un rostro alargado con ojos huecos. El padre juró que jamás les habló de aquellas imágenes. Una noche, el periodista decidió adentrarse él mismo en las ruinas. Con una cámara y una lámpara de aceite, caminó entre los muros desmoronados. Grabó sonidos de viento, crujidos de ramas, y en un momento juró escuchar un murmullo. Al revisar sus notas después, escribió: «Alguien susurra nombres dentro de las piedras». A la mañana siguiente, el periodista abandonó el pueblo sin dar explicaciones. Nunca publicó su artículo. Solo dejó una advertencia a los padres: no vuelvan a buscarlas en ese lugar. Lo que se esconde ahí no quiere ser encontrado. El tiempo siguió avanzando, pero la herida en el pueblo nunca cerró. Los padres de Flora y Alice, consumidos por la culpa, continuaron visitando las colinas cada semana, dejando flores secas y velas encendidas en la entrada del priorato. Algunos lugareños los acompañaban en silencio, mientras otros los evitaban, convencidos de que insistir en ese lugar solo traería más desgracias. Una década después, en 1943, un grupo de soldados británicos en entrenamiento pasó por la zona. Algunos de ellos, ajenos a las viejas leyendas, se aventuraron hasta las ruinas buscando refugio de la lluvia. Al explorar los muros derruidos, encontraron lo que parecía un pequeño pasaje subterráneo cubierto por piedras. Con esfuerzo, lograron abrirlo y descendieron unos metros, iluminando el interior con linternas. Lo que hallaron fue perturbador: túneles angostos que parecían excavados a mano, con paredes cubiertas de marcas irregulares. Entre la suciedad, aparecieron restos de objetos personales antiguos, botones, trozos de tela y hasta un zapato infantil deteriorado por el tiempo. Los soldados no tardaron en relacionar aquel hallazgo con las historias que ya corrían en el pueblo. Al salir, hablaron con los aldeanos y les contaron lo visto. La noticia despertó un miedo renovado. Se decía que esos pasajes habían sido usados por monjes para esconder rituales prohibidos, pero otros aseguraban que eran más antiguos, construidos mucho antes de la existencia del priorato. Sea cual fuera el origen, todos coincidían en lo mismo: las hermanas Flora y Alice habían podido perderse allí abajo, atrapadas en un laberinto del que nunca lograron salir. El ejército clausuró la entrada y ordenó que nadie se acercara. Pero esa decisión no borró las sospechas. Había quienes aseguraban que de noche, cuando el viento soplaba fuerte, se podían escuchar risas infantiles que emergían desde el interior de la tierra. Las décadas pasaron, pero la historia de Flora y Alice jamás se borró del recuerdo colectivo. Los padres murieron sin saber qué había ocurrido realmente con sus hijas, y el priorato terminó siendo reclamado por la maleza y el olvido. Sin embargo, los rumores nunca cesaron. En los años 70, un excursionista aficionado a la fotografía afirmó haber tomado una imagen extraña cerca de las ruinas. En ella se distinguían dos figuras pequeñas, de pie entre los muros cubiertos de hiedra. Al revelarla, notó que los rostros estaban borrosos, como si la cámara se hubiera negado a registrar sus rasgos. La imagen circuló entre los habitantes del pueblo y volvió a despertar la incómoda pregunta: ¿eran aquellas sombras las hermanas perdidas? Incluso en tiempos recientes, visitantes han narrado experiencias inquietantes. Personas que aseguran escuchar voces infantiles llamándose entre sí, o pasos que parecen seguirlos en los pasadizos ocultos. Algunos han jurado sentir una mano pequeña rozándoles la ropa, para luego descubrir que estaban completamente solos.
Lo cierto es que nadie ha logrado explicar qué ocurrió realmente aquella tarde gris de 1933. Las autoridades cerraron el caso como una desaparición sin resolver, pero en el pueblo persiste la idea de que las ruinas del priorato guardan algo que trasciende la lógica. Quizás Flora y Alice siguen allí, atrapadas en un eco que se repite eternamente entre las piedras húmedas y los túneles oscuros. Tal vez algún día la verdad salga a la luz, o tal vez sea mejor dejar que esas ruinas permanezcan en silencio, para no despertar lo que duerme en ellas. Si llegaron hasta este punto, quiere decir que estas historias de misterio y desapariciones también los atrapan tanto como a nosotros. Así que no se alejen mucho, porque cada semana hay nuevas voces, nuevos relatos y nuevos secretos que esperan ser descubiertos. Y créanme, no querrán perderse lo que viene después.